grandes obras está haciendo el Señor con la iglesia. Una alegría, un gozo de las noticias que estamos recibiendo continuamente y que podemos ver en el WhatsApp del obrar de Dios en su pueblo. Y me refiero muy especialmente a la sanidad de la salud física, que es tan importante para seguir adelante. Por eso, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por la sanidad de nuestro hermano Milton. Gracias por la sanidad de nuestra hermana Santita. Gracias por la sanidad de nuestra hermana Clarisa. Gracias por la sanidad del resto de los hermanos que han presentado sus complicaciones de salud a través de WhatsApp, presentados en la torre de oración, en la cadena de oración los días jueves, y que el Señor ha estado derribando justamente todas esas fortalezas del enemigo que atacan a su pueblo. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para demostrar su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y los que conocemos a estos hermanos sabemos que esta palabra se cumple en ellos. Por eso le damos gracias a Dios por todo lo que hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo en favor de su pueblo. Gracias, Dios precioso. Padre, en esta hora, Señor, oh bendito Dios, donde vamos a recibir la buena semilla, Padre, la sana doctrina, como dice la Escritura, Padre, la palabra profética, como dijo Pedro, la más segura, así como lo dijo Pedro, la más segura. Esta palabra que necesitamos recibir todos los días, no solamente los miércoles o los domingos. Es necesario abrir la Biblia, hermanos, para entrar en contacto con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, para recibir su consejo, para recibir fortaleza, para recibir sabiduría, para recibir consuelo, para recibir sanidad. Todo está implícito, hermanos, en su palabra. Por eso, Padre, en esta hora, oh bendito Dios, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón abierto, Señor. Abrimos nuestro corazón, Padre, preparándolo como esa buena tierra que tiene que ser trabajada, oh bendito Dios, para recibir la semilla y luego dar fruto al 100 por 1, Padre, porque queremos dar fruto, es necesario dar fruto, oh bendito Dios. Te damos gracias, bendito Rey, porque tú nos has dado mandamientos, tú nos has dado decretos, nos has dado estatutos, nos has dado leyes, nos has dado principios, nos has dado llaves que abren puertas a la prosperidad. Gracias te damos, Señor. Dígale gracias al Señor, porque este es un momento tremendamente especial. El día que venimos a la casa de Dios, donde los cielos ya están abiertos, hermanos, donde ángeles suben y bajan, dice la palabra de Dios, llevando la unción, trayéndola a tu corazón. Oh bendito Rey Santo de la Nos preparamos, Señor, con respeto, para darte honra, exaltación, gloria, Padre, como tú te mereces, Señor. Oh bendito Dios. Gracias te damos, Señor, y en esta hora quiero pedirte, Padre, que me uses como instrumento tuyo, Señor. Que de mí salga palabra de Dios, no palabra de hombre. Te pido, Señor, que yo hable revelación, no imaginación del hombre. Bendito Dios. En el poderoso nombre de Jesús, como dice la Escritura, todo lo que será soltado en esta hora no va a volver vacío, sino que cumplirá con el propósito para el cual el Señor envía este mensaje, este consejo. No nos vamos a ir de este lugar como llegamos, nos vamos a ir enseñados, nos vamos a ir fortalecidos, nos vamos a ir con la enseñanza justa para hacer luz en todo lugar donde estemos, en nuestros hogares, lugares de trabajo, en la calle, en todo lugar. Por eso le damos gracias al Señor.
En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede quedar así. Gloria a Dios. Qué lindos tiempos que estamos viviendo, hermanos, con la iglesia. Y la iglesia me refiero no solamente a la de Fraiventos, porque todas somos una. Así como estamos recibiendo la enseñanza continua en Berlín, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, la iglesia de Cañitas, que también pertenece a nosotros. Y esto es algo maravilloso que lo tenemos que disfrutar. Y los que participamos justamente de las actividades en las obras, volvemos gozosos, hermanos. Por eso siempre estamos invitando a participar. Si bien necesitamos el apoyo, que también es cierto, queremos que ustedes disfruten al igual de nosotros de lo que es el beneficio de trabajar para el Señor. Es un gozo tremendo. Volvemos fortalecidos, venimos cantando, y es algo precioso. Como pueden ver aquí en esta diapositiva del Power, dice sujeción, la esencia de la plena libertad. Usted sabe que esta palabra sujeción, a veces no muy bien estudiada, o no reflexionando sobre lo que es la sujeción y la importancia que tiene en todas las áreas de nuestra vida. Sujeción en la iglesia, sujeción en la familia, sujeción en el trabajo, sujeción con el gobierno, así como el Señor lo manda. Es tan importante porque así como lo dice la placa, cuando una persona se sujeta a las autoridades que han sido designadas por el Señor, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios, dice la palabra, reina la armonía. ¿Por qué? Porque lo que prima allí en la sujeción es el amor, la seguridad, el respeto, y un corazón unánime entre todos, como dice la palabra en Hechos, así como estaba la iglesia primitiva, dice que estaban todos unánimes, compartían el pan, estaban todos los días en el templo haciendo cosas, tenían favor con todo el pueblo, dice la palabra de Dios, y el Señor como consecuencia seguía añadiendo gente a la iglesia. Qué maravilloso, la consecuencia, el resultado del trabajo que se está haciendo, por eso el resultado de que esta iglesia hoy esté llena, así como también Nuevo Berlín, así como el fruto que está dando a las otras obras el Señor, es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo. Por eso invitamos a aquellos que todavía no se han sumado a que se sumen, porque necesitamos de todos los engranajes. Cada uno de nosotros somos un engranaje en este motor del Señor que es la obra de Dios. Amén. Y la sujeción, realmente, hermanos, el Señor le da tanta importancia, a esto, porque es clave para el desenvolvimiento de la iglesia, de la familia, en el trabajo. Es necesario estar sujetos. Vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, versículo 5. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a esto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hebreos 2, versículo 5. Gracias, Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8.
todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Amén? Una maravillosa palabra que, como hemos aprendido, hermanos, se nos ha enseñado y realmente hemos comprobado que es así. Cuando el Señor repite una palabra dentro de pocos versículos, es porque te está prendiendo la luz roja para que justamente tú prestes atención y puedas captar y asimilar la enseñanza que Él te quiere dar. Ustedes ven la cantidad de veces que se repite la palabra sujeto, sujetar, sujeción, justamente, y lo importante de este principio, porque la sujeción tiene principios que luego vamos a ir desmenuzando. Dice el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, gracias a Dios. El mundo venidero no sujetó, si yo se lo cambio y se lo digo al revés, digo que el mundo venidero no sujetó a los ángeles, gracias a Dios. Porque nosotros estamos disfrutando del servicio de esos ángeles porque Dios los ha puesto a nuestra disposición. Y ustedes se imaginan si hubieran sido ángeles corruptos, como también los hubo, pero están en su lugar, dice la palabra de Dios, allí esperando el momento del juicio. El otro grupo de ángeles no se sujetó a las cosas del mundo, no se corrompieron, mantenieron esa firmeza porque eran elegidos, justamente han sido elegidos para el servicio del hombre, de los hijos de Dios, nosotros. Amén. Entonces, dice acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, sí. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y miren lo que dice el versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. La palabra de Dios dice allí en el principio de la Escritura, cuando el Señor realiza la creación del ser humano, y nos lo pone en el huerto de Edén, luego le da una mujer, una compañera, porque la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y realmente sabemos que es así. Pero luego de eso también dice que le dio potestad al hombre de que se enseñoreara de todas las cosas. Al hombre, nosotros. Que pudiéramos dominar, que pudiéramos usar, que pudiéramos gastar, que pudiéramos hacer uso de toda la creación de él. Desgraciadamente, el hombre no ha hecho buen uso justamente de todo lo que el Señor le ha puesto a disposición, y es por eso que el día de hoy estamos pagando consecuencias, ¿no es cierto? El medio ambiente, la inmoralidad sexual, las corrupciones de los gobiernos y tantas cosas más. Que podemos ver, justamente eso es consecuencia del mal uso justamente que el hombre le ha dado a las cosas, pero que la puso bajo nuestros pies, la puso para que nosotros justamente, dice la palabra de Dios, nos enseñoreáramos de todas las cosas. Es enseñorearse, es dominar, tener dominio, tener control absolutamente de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hay cosas todavía, hermanos, hay cosas que tienen que ubicarse en el correcto lugar todavía. Pero usted sabe que para darle una mejor idea de lo que es la sujeción, que viene de la palabra sujeción, viene de sujetar, de estar sujeto. Yo busqué en el diccionario y dice que estar sujeto, dice sujeto que está agarrado por una persona o cosa de manera que no se puede mover. Mire lo que dice la palabra con respecto al estar sujeto. Porque tenemos a veces una idea errónea, porque la carne nos lleva a tener una idea errónea de lo que es estar sujeto a autoridad, en este caso. Dice que sujeto es estar agarrado por una persona o cosa de manera que no se puede mover, caer o escapar. Caer o escapar.
o que depende de otra persona o cosa, o está sometido a lo que se le indica. ¡Qué maravilloso! Cuando yo leí esto, y esto está escrito en el diccionario común, no en el bíblico, entendí que justamente dice que estar sujeto es estar agarrado, es estar tomado por una persona o cosa de manera que no se pueda mover, caer o escapar. El primer concepto que nosotros tenemos de la sujeción, ¿a quién es? A Dios, correcto, es a Dios. Y te digo algo, hermano, para que realmente tengamos claras las cosas. La idea de sujeción es como una cadena, así como lo muestra aquí las manos, donde todos estamos sujetos los unos a los otros, pero las autoridades están tomadas de Dios y tú a las autoridades, así como ahora lo vamos a ver. ¿Prestame la mano? Esto es estar sujetos. ¿Ve? Él está sujeto a Patricia a Edison a Fernando a Marcela, y damos toda la vuelta y podemos hacer esta cadena, la podemos hacer todos. De esta manera, como lo dice el diccionario común, no vamos a caer, no nos vamos a separar del Señor, porque es necesario estar sujetos a una persona o cosa, primero a Dios y luego entre hermanos. Tenemos que estar sujetos entre todos, porque a veces la idea de sujeción la tenemos mal entendida. Si no, pará, a mí nadie me manda. La idea es estar sujeto a autoridades. Si no, pará, yo soy grande, ya no me venga a mandar, pastor, no me venga a mandar, a mí no me venga a mandar. Pedime lo que quiera, pero mandarme no. Esa es la idea de sujeción equivocada que muchas veces tenemos. Y qué errados estamos. Porque es tremendamente necesario estar sujetos a los líderes de la iglesia, porque los líderes están sujetos, tomados de la mano del Señor, y lógicamente en el lugar que le corresponde a cada uno, entre todos tenemos que formar esa cadena. La sujeción es una cadena, la sujeción es como una torre, hermanos, donde la cabeza es Dios, los líderes, que ahora lo vamos a estar viendo, los líderes y luego los miembros, y así sucesivamente, porque Dios lo ha ordenado así. Dios ordenó esa columna de tal manera, hermanos, para que todos estemos firmes en esa columna, que es necesaria mantenerla firme, se mantenga firme. Pero ¿qué pasa cuando alguien falla? Es como que uno de los ladrillos de la torre se sale y la torre empieza como la torre de Pisa en Italia, ¿viste? Empieza a torcerse así. Ay, mamita querida, que no se vaya más nadie, que no se revele más nadie. Porque lo único que va contra la sujeción es la rebeldía, hermanos. La rebeldía de nuestra carne, que no quiere recibir indicaciones, porque no es de recibir mandatos, órdenes, es de recibir instrucciones para nuestro bienestar personal, pero también el bienestar de la obra en la iglesia. Entonces es tan importante tener entendido el concepto de sujeción, hermano, porque si no, yo sujeto a nadie, no estoy sujeto a nadie, yo soy grande y sé lo que tengo que hacer. Error. Entonces, la sujeción, hermanos, para aquellos que la tienen como un perjuicio, la sujeción es una tremenda bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y la Trinidad, Padre, Jesús y Espíritu Santo, nos da el primer ejemplo. Qué maravilloso, ¿no? Pues sí, bueno, está, pero ¿y dónde dice? Bueno, la Trinidad es lo que nos da el ejemplo de sujeción, porque la palabra de Dios dice que los tres son uno, dice, ¿no? Pero están sujetos, hay sujeción a la Trinidad. Vamos a San Juan capítulo 13, versículo 16. San Juan, versículo 13, capítulo 13, perdón, 16. 13, 16, aleluya, gloria a Dios. Vamos al 15, ¿cuál es del 15 mejor? Si bien el Señor
esta escritura, porque lo aclaro, esta escritura viene como trámite de otra enseñanza. Bien que podemos tomar este principio aquí para lo que estamos hablando. San Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios para que veamos que hay sujeción. Primero, el Señor nos da el ejemplo, Él nos da el ejemplo a nosotros, para que tomemos ese ejemplo. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí viene lo que nos explica el Señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Hay una coma y aquí viene la enseñanza. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es el enviado? Jesús. ¿Y quién le envió? Dios. El Padre. Aquí tenemos un ejemplo claro de sujeción. Hay autoridad, hay jerarquía. La sujeción requiere de establecer jerarquías en todas las áreas de nuestras vidas. Es necesario, aunque no nos guste, es necesario porque es bueno. Es bueno, es necesario, como lo estamos diciendo. Lo podemos repetir 1000 veces a esto. Si la Trinidad nos da justamente esta enseñanza, ¿qué quedará para nosotros? Debemos tomarla. Y por allí recuerdo una escritura que dice: Jesús no me ha dejado solo el Padre, dice Jesús, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Está hablando de Jesús respeta la autoridad del Padre. Otra escritura por allí dice: no me he concedido decir cuándo sucederán estas cosas, hablando de las señales del fin, porque esas cosas le pertenecen a ¿quién? Dijo Jesús. Al Padre. Cuando Jesús habla de todas estas cosas, está hablando de una jerarquía y un respeto que es necesario que nosotros también utilicemos, queridos hermanos. Es necesario. Esto es maravilloso. Esta es la sujeción en la Trinidad. Hablemos ahora de la sujeción en la familia. Todavía no te voy a pedir que ponga la placa. La sujeción en la familia. Usted sabe que esto de la sujeción en la familia, muy especialmente, ha sido consecuencia o causa, mejor dicho, de grandes problemas en los hogares. Cuando la mujer no se quiere sujetar al hombre, cuando el hombre no se quiere sujetar a la mujer, cuando los chiquilines no se quieren sujetar a los padres, esto se convierte en un caos tremendo y se nos escapa la familia de las manos. Entonces, si el Señor dice que también debe haber sujeción en la casa, en nuestro hogar, esta es una palabra preciosa para la familia, como ustedes están presentes, estamos presentes aquí, padres de familia, muy especialmente para que tengamos en cuenta este principio. Ahora sí vamos a poner la placa, Cristian. La familia. Miren cuál es el principio de Dios para la sujeción dentro de la familia. ¿Quién es el que está siempre a la cabeza? Dios, exactamente. Luego le sigue el Padre, que es la cabeza del hogar. Capaz que usted dice, ahora me está diciendo el Señor, que capaz que a alguno se le ocurre decir: bueno, pero es mamá la que trabaja. Bueno, trabajará tu mamá, no sé, porque tu papá no tiene trabajo, pero la cabeza tiene que ser el Padre, porque así lo mandó Dios. Dios, el Padre. Luego, en el orden jerárquico, le sigue la madre y luego los hijos. Así. En estos tiempos que estamos viviendo, y es algo que he recogido del estudio que he estado presentando en las charlas de prevención del suicidio, estamos viviendo tiempos donde los hijos gobiernan en muchos hogares. ¿Por qué? Porque los padres son cómodos, por comodidad, los gurises hacen lo que se les antoja durante todo el día en la casa, o pasan en la computadora mirando lo que quieran. Hay un desorden en la casa, o la mamá mata más que el papá por otra cosa o tal otra. Hay un desorden en los hogares. Pero
si vamos a la palabra de Dios, en la familia, el Señor es el que ha instituido justamente este orden. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. El Señor es el que ha fijado justamente el orden jerárquico en todas las áreas de la vida. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis, dice Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Porque tal cual está la ilustración aquí, es realmente como es. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dice la palabra de Dios. Ese es el principio, el orden que debe tener la familia. Si hasta el día de hoy esto no está establecido en nuestra casa, luchemos, trabajemos, oremos para que el Señor nos ayude a ordenar la casa. Para que el Señor nos ayude. Y ahora voy a hablar de algo más con respecto a esto. En el caso de la mujer, la sujeción de la mujer, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, porque tenemos toda la instrucción del Señor como ejemplo justamente para esta tremenda enseñanza. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y todavía mire el subtítulo que le hizo poner a los traductores el Señor: deberes conyugales. ¿Lo tienen? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios a la mujer de la casa. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad, ¿qué dice? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, los que no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Si será importante tener este principio en cuenta. ¿Por qué? Porque usted, hermanita, está predicándole a todo el barrio sin abrir la boca. Con el solo hecho de usted estar sujeta a su marido, ser obediente, ser respetuosa, dice la palabra de Dios, es mantenerse casta, mantenerse como una mujer de testimonio cristiano. Usted le está hablando a la familia, usted le está hablando a los amigos, a todo el barrio, a los compañeros de trabajo, le está diciendo que realmente es tan bueno estar bajo la voluntad de Dios, con todos los principios que ha establecido, como el de la sujeción. ¿Amén? Están predicando sin abrir la boca, hermanita. Si será importante tener en cuenta este principio. Los hijos, no lo busque, dice allí en Éxodo 20, dice que los hijos deben honrar a los padres. En ese honrar a los padres, hermanos, está la sujeción de los hijos justamente hacia los padres, el respeto. Y anoche en la prédica allí en Nuevo Berlín hablé de algo que realmente me tocó por mi condición por estar al frente de una obra, porque tengo hijos que no quieren saber nada todavía con la obra del Señor, como seguramente lo tendrán ustedes, familiares que todavía no quieren venir, insistimos, oramos, les soltamos palabras, pero lo principal que hacemos es darle un buen ejemplo. ¿Es así o no? Es un buen ejemplo, para que ellos vean de que las bendiciones que nosotros estamos
disfrutando, las tenemos como respuesta de Dios para con nuestro comportamiento. Amén. Y el Señor me mostró una palabra allí, porque la palabra de Dios dice que el pastor o el candidato a obispo o candidato a pastor dice que sepa tener a sus hijos en sujeción. Me encantó mirar eso, porque de repente alguien puede decir, sí, pero mirá que los hijos de tal cosa o tal otra, ¿no? Pero usted sabe que el Señor me dio una tranquilidad y una paz con lo que ayer me aclaró. Cuando en la palabra de Dios dice, Pablo a Timoteo dice que los candidatos a obispos o a pastores, dice la palabra de Dios, que sepan tener a sus hijos en sujeción. Y yo he tenido y tengo una lucha en ese caso. Pero usted sabe que el Señor me hizo una aclaración a través del estudio, que la palabra hijos, cuando la palabra dice hijos allí en la Escritura, fue escrito en el griego, que la palabra que utiliza es teknos en griego, teknos, que justamente no quiere decir hijos, quiere decir niños. La palabra teknos en griego traducida al español quiere decir niños. ¿Y qué entendemos por eso? Que el obispo o el candidato a pastor sepa tener a sus niños en sujeción. Y justamente es lo que entendemos y podemos razonar o discernir. Porque cuando nuestros hijos son niños, hasta los 18 años, todos tenemos control de ellos, ¿sí o no? Todos tenemos control de ellos. Es decir, le decimos, hace tal cosa. No, mamá, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Vamos a la iglesia. No le preguntamos nada, lo traes a la iglesia porque sabés que es bueno. No, dice la nena, porque había quedado con las otras amiguitas. No, las amiguitas que esperen y después vamos a la iglesia y después vas. No, dice nene, que quiero jugar al fútbol, jugar después, tenés todo el domingo a la tarde para jugar al fútbol, pero a la mañana vamos a la iglesia. Es decir, cuando nuestros hijos son niños, son menores, podemos tener control absoluto sobre sus vidas. No sé si a alguno le toca esta palabra, si se puede mirar como al espejo, ¿no? O si lo encuentra conocido, esto que estoy hablando. Pero una vez que los muchachos cumplen los 18 años, se creen con el derecho de hacer con sus vidas lo que quieran. Y muchas veces salen como despavoridos, como perros sueltos de la cadena, como dice un dicho por allí, a hacer cosas que no son las que nosotros, ni siquiera el Señor quiere que hagamos. Salen a fumar, salen a tomar, le quieren ir a los bailes, quieren hacer cosas que justamente están reñidas justamente con la voluntad del Señor. Y nosotros vamos a decir, pará, si vos ya no me matás. Yo me mando solo. Entonces, esa palabra esa aclaración que el Señor me hizo ayer fue tan hermosa para mí, porque me dio una tranquilidad, justamente porque si bien estoy luchando para que los muchachos vengan, ya son hombres, tienen hijos, y estoy luchando para que vengan a la iglesia, la palabra de Dios allí utilizada en hijos es teknos en griego, que quiere decir niños, es decir, cuando los chicos están bajo nuestra autoridad. Eso es tremendamente importante. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque así como fue bendición para mí, quiero que sea de bendición para ti también. Porque tú te preguntas como padre, decir, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué? ¿Por qué los gurises están haciendo esto? Si yo estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy cumpliendo con todas las cosas, ¿por qué está pasando esto? La salvación es personal. Pero también dice la palabra de Dios que si nosotros nos sometemos a Él, nos sujetamos a Dios, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Por eso es necesario seguir trabajando. En el nombre poderoso de Jesús. Seguimos trabajando. Aleluya. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, qué esperanzador es la palabra, por eso es tan importante leerla, por eso es tan importante escuchar la palabra. Dios es esperanzador esto, hermano. Nos da alivio, nos da refrigerio, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también hay otra palabra con respecto a los hijos, no solamente no deshonrar a los padres. Primera de Pedro, ahí donde estamos, capítulo 5, versículo 5, y que, gracias a Dios, no es casualidad, sino causalidad que están las chiquilinas de la danza, porque, y el resto de los jóvenes que puedan estar aquí presentes, porque también la palabra de Dios nos habla sobre el comportamiento de los jóvenes hacia los más viejos. Yo, por ejemplo, los ancianos que están en la casa, los mayores, ¿cómo te estás comportando con la abuelita, con el abuelito? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, escuchen chiquilines, igualmente jóvenes, estad ¿qué? Sujetos a los ancianos, sujetos, hacerle caso, respetarlos, escuchar su consejo. No le digan esta vieja loca, este viejo loco, ya me tiene cansado diciéndome cosas. Hay una propaganda muy linda en la televisión que me gusta, no sé de qué producto es, pero me atrapó, que es una madre hablándole a la hija y la hija quiere hacer cosas y la madre le dice que no, así no sé qué propaganda dice en el canal de Montevideo, y la hija quiere hacer otra cosa y la madre dice que no, y dice allí el mensaje, dice, porque yo como tu madre te voy a resistir, te voy a ofrecer resistencia, aunque no te guste, porque yo quiero lo mejor para ti. Y a veces por no chocar con los grises, a veces dejamos que hagan lo que se les antoje y después pagamos las consecuencias. Hay que ofrecer resistencia, por lo menos mientras se puede, como decía la palabra, esa palabra tecnos allí, mientras los grises están bajo nuestro dominio, bajo nuestra influencia, hay que influenciarlos. Que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, dice Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigo leyendo, comienzo leyendo el principio. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué maravilloso. Estas cosas, estos versículos tienen que ver con la familia. Tienen que ver con la familia. Pero otro de los puntos fundamentales que hemos estado hablando es la iglesia. Vamos a la segunda placa. ¿Cuál es el principio del Señor justamente con respecto al respeto en sujeción justamente de la iglesia? Dijimos que como siempre a la cabeza está Dios. Luego, el Señor lo ha establecido así, están los líderes de la iglesia. Están los pastores, se han designado diáconos y así sucesivamente, y luego están los miembros. ¿Me está entendiendo? Esto lo instituyó el Señor, no lo hicieron los pastores, no lo hizo un hombre, lo instituyó el Señor de esta manera. Por eso nosotros debemos prestar atención de qué manera nos estamos manejando en la iglesia con respecto a nuestros líderes. ¿De qué manera? Porque a veces hay una idea, puede haber una idea equivocada. Y si los líderes han sido designados, nosotros debemos respetarlos como tal. Dios, los líderes de la iglesia y luego los miembros de la iglesia. ¿Esto quiere decir que los que están arriba son más de los que están abajo? Pastor, no, absolutamente no. Somos todos iguales. Se ordena por parte de Dios un orden jerárquico para la organización de la iglesia y para que esta máquina funcione como debe funcionar.
Aquellos que puede haber aquí, si puede haber algún policía o que fue policía, Marita, Edison, yo también fui policía, los que estuvieron en el batallón como Milton y algunos otros más, Marcela y otros más, sabemos que la máquina marcha cuando hay respeto en el orden jerárquico, es decir, estamos bajo gobierno. Pero eso es necesario porque entre todos justamente componemos esa columna, esa cadena de manos justamente que el Señor ha instituido, no nosotros. Amén. Entonces, en la iglesia volvemos a Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la sujeción en la iglesia? Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos, ahí está la palabra, sujetaos a ellos. ¿Pero por qué? Porque es lindísimo darle toda la autoridad y que hagan con nosotros lo que quieran. No, hay otro motivo que el Señor nos muestra aquí. Dice: sujetaos a ellos, porque ellos, ¿cuál es la función de los pastores? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Está tan clarito esto. No quejándose. ¿Por qué lo habrá puesto el Señor? Porque a veces el pastor marca o da una indicación sobre algo, marca una tarea o da una indicación. Y a veces nuestra naturaleza caída tiende a rebelarse justamente contra esa indicación. Y empezamos, ¿y de qué manera estoy hablando? ¿De qué revelación? ¿De qué maneras nos rebelamos? Ya desde el propio hecho de que empezamos a polemizar y decimos: sí, pero a mí no me parece que sea tan así como dice el pastor o la pastora las cosas. A mí yo no creo que realmente sea tan así. Entonces empezamos nosotros a emitir el juicio, y ese juicio se convierte en rumor, y eso lo conversamos con otro, y eso empieza a crear en la iglesia una desconformidad que realmente no es nada productiva para la congregación. Totalmente lo contrario, eso tira en contra de la obra de Dios. Así que si hasta el día de hoy de repente te gusta comentar las cosas con otros hermanos y hablando de que tal vez tú harías las cosas mejor que lo hacen los pastores, no te olvides que eso puede ocasionar un gran perjuicio. Porque el que le da las indicaciones a los pastores es el que está allá arriba. ¿Quién es? Es Dios. Dios está fluyendo sobre los pastores. Es como la lluvia. Primero cae sobre lo que está más alto. La lluvia no cae primero sobre nosotros, primero cae sobre el techo. Siempre la lluvia cae sobre lo que está más alto, en ese orden, y después empieza a bajar. Así que si hasta el día de hoy teníamos por costumbre justamente el polemizar, el rumorear, sí, pero ¿qué te parece? Y eso es algo que muchas veces lo tenemos todos, o lo hemos tenido todos, porque es una costumbre que está en nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con todas esas malas costumbres y nos creemos capaces o con la autoridad de rumorear de absolutamente todas las cosas. Pero ahora estamos aprendiendo que el Señor no quiere eso. Eso lo tenemos que matar. Eso pertenece al viejo hombre, al otro tiempo, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, capaz que de repente alguien diga sí, porque también esto dice sí, pero el pastor no está haciendo las cosas bien. ¿Escucharon a
alguien a veces dice, sí, pero mirá que el pastor no está haciendo, la pastora no está haciendo las cosas del todo bien, ¿eh? Pero vos sabés que ante quién le corresponde dar cuenta a los pastores por lo que hagan. Al que está en la cabeza, nuevamente lo señalo allá arriba. Ellos no tienen que darle cuenta a la congregación, le tienen que dar cuenta al que los puso en ese lugar. Por eso nosotros, boquita cerrada. Gloria a Dios, gracias Señor, bendito Rey. La sujeción, los principios de sujeción, hermanos, están escritos justamente en la palabra de Dios, como les decía, para todas las áreas de nuestra vida, hasta para nuestro trabajo. Por eso le vamos a pedir a Cristian que nos ponga la otra placa. ¿Quién está a la cabeza? Dios. ¿Quién puso las autoridades? Dios. Dios. Aunque no te guste, Dios. En orden jerárquico está Dios, luego está tu patrón, está tu jefe, está el encargado de la sección donde trabajas tú, está el gerente de la empresa, del comercio, del almacén, del mercado, del taller, de la escuela, de tantas cosas. Hay un orden y el Señor lo ha establecido. Está el patrón o jefe, gerente, encargado, siempre está allí después de Dios. Y luego, ¿quiénes están? Los empleados, los obreros o los trabajadores, dice la palabra de Dios. Sí, pero no me pidas, Jorgito, que me sujete a mi patrón, porque es una llaga bárbara el hombre. La tal llaga, ¿viste como hablamos a veces nosotros? Es una llaga el hombre, hermano. Es horrible, no quiere a nadie. Y el Señor te dijo que estuviera sujeto en la palabra si era bueno o era malo. Te mandó a sujetarte, sea como sea el hombre o la mujer que estaba sobre ti. ¿Por qué? Porque eso es bueno ante los ojos del Señor. Y hasta aquí en el trabajo el Señor justamente ha establecido este principio tan importante. Primera de Pedro capítulo 2. Viste que vamos una hojita, 2 o 3 hojitas ahí nomás y vamos para adelante y para atrás. Capítulo 2, versículo 18. Cuando la palabra de Dios se refiere aquí en la Escritura a criados, son empleados, son siervos, son gente, obreros, gente que está al servicio de alguien. Dije Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, criados, es como si yo dijera, obreros, empleados, funcionarios, estén sujetos con todo respeto, miren lo que dice, con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes, a vuestros gerentes, a vuestros encargados, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Estar sujetos, aunque el hombre o la mujer dejen mucho que desear con su carácter, con su comportamiento hacia ti, demostrarle sujeción, demostrarle respeto, demostrarle obediencia, porque esto es mandamiento de Dios. Porque dice el 19, esto, si te comportas de esta manera, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más, que quiere decir, pero, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Esto es tan importante. Y te digo que a tal punto de que ha habido gente que hasta se ha retirado de los trabajos. Pero la gente que se retira del trabajo teniendo a un encargado, a un jefe
en estas condiciones difíciles de soportar, es porque no tiene al Señor en su corazón. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, Él es el que nos ayuda desde adentro a soportar a cualquier patrón. Oramos acá, oramos allá, por esto, por lo otro, porque es realmente así. Hay una historia que realmente me gusta muchísimo y que dice que se casa, una pareja jovencita se casa y dice que la suegra era tremenda. Esa doña pobrecita era más lindo tenerla lejos que tenerla cerca, ¿viste? La suegra, que siempre la suegra es un tema de conversación. Hay suegras divinas. Yo creo que me tocó una así, divina. Y dice esta historia que la nuera, dice que la suegra le hacía la vida imposible a la nuera. Le hacía la vida imposible. La nuera dejaba una cosa acá, ella se la corría, hacía una cosa, le decía eso está mal, le cocinaba al marido de la muchacha y ya venía la suegra, pero yo sé algo mejor, porque a Juancito le gusta con caldito para mojar el pan. Y entonces seguro, la nuera iba entrando en calor como unas calderas a presión, viste que a veces tiran un mito así y empiezan a chillar, viste, y quedan rojas, viste así. De a poquito, ya hasta que llegó el momento, la tenía tan cansada la suegra, a la pobre muchacha, que empezaron a decirse cosas, a tirarse con flores, ¿viste? La suegra le decía una cosa, la muchacha le decía otra, y así, era una batalla campal, y el pobre muchacho estaba ahí, que no sabía a quién complacer, la madre porque era la madre y la amaba, y la señora porque era la señora, y no sabía de qué lado ponerse, ¿viste? Como a veces pasa. Y dice que la muchacha justamente le tomó tanta rabia a la suegra que dice que va y consulta a un sabio que había en el pueblo allí y le dice, usted sabe que quiero, dice que me haga, dice, un veneno, sí, dice que quiero matar a mi suegra, no doy más, no la aguanto más, la quiero liquidar. La quiero liquidar, no la aguanto más, dice, me saca de quicio, me transforma la mujer, me vuelvo fiera con ella. No la aguanto más. Dice, ¿me puede hacer, dice, algún preparado, alguna cosa para matarla despacito, que no se den cuenta? Dice, mi marido, por supuesto, ¿no? Sí, después quedamos tranquilos los dos. Y dice que, bueno, venga mañana, le dice el anciano, venga mañana, el otro día va. Ella entusiasmadísima, ¿viste? Dice, vino la solución, no la liquido a mi suegra, está. Y resulta de que llega allí y el hombre le hace pasar y sí, ahí lo tiene. Pero le voy a dar un consejo, dice, para que no se den cuenta de que es usted la que está envenenándola. Dice, usted échele una gotita nada más en la comida, pero para que no se den cuenta, empieza a tratarla diferente. Dice, en vez de responderle a ella como ella le habla a usted, respóndale, mi suegrita divina, mi amor, mamita, viste, todos esos nombrecitos así que a veces le ponen, viste, a veces son ciertos, pero a veces no son muy ciertos. Entonces, dice, trátela bien, trátela con todo el amor, con todo el cariño, así nadie sospecha nada. Pues, pero eso tengo que hacer, sí, hágalo. Y resulta que el otro día, bueno, le preparó el guisito de pollo, ¿viste? Y le echó la gotita ahí. ¡Suegrita! Hola, acá tiene, mire, hizo un guisito exquisito. Mire, para que lo pruebe. Y la veterana ya, ¿viste? Lo miraba de lejos, al guiso más vale, ¿viste? Y vos sabés que y suegrita, mire, le compré una chalina preciosa que venden en la tienda del 8 de julio, así. ¿Cómo es Osana, En Osana, unas chalinas preciosas. Está en nudes. Y dice, le compré una chalina preciosa, tal cosa. Empezó con esas actitudes. Y vos sabés que la veterana le decía cosas feas. Y ella decía, no, mi suegrita, no es así, tal cosa y tal otra. Y empezó a pasar algo realmente increíble. Resulta que la suegra le seguía dando la gotita, ¿viste? A la comida. Resulta que la suegra, después de determinado momento,
como que hace un clic en la cabeza y dice, dice, suegrita, le dice la muchacha, mire, le hice un salpicón acá, otra acá. Ah, bueno, muchas, muy rico estaba el guiso del otro día. ¡Ah! Y dice, estaba rico, ¿y sabés por qué estaba rico? Te compré unos bombones que yo sé que a vos te gustan los chocolates, le dice la suegra. ¡Pah! La muchacha, ¿viste los emoticones esos del ojito abierto, como un pescadito así? Así, ¿viste el emoticón? Así el ojito como un pescadito así. Y dice que empezó así, y la suegra ya dice, ¿te acordás que me regalaste una charina el otro día? Sí, mi suegra, mirá la cartera que precisabas para salir, acá la tenés. No, mi suegra, no, callate la boca, tomá. Pero usted cobra poquísimo la jubilación. Dice, no importa, saqué un crédito para comprártela. Y así empezó. Cuando quisieron acordar, las dos estaban envueltas en un aroma, en una condición de amor tan tremendo y maravilloso, que se le prende la lamparita a la muchacha y dice, estoy matando a mi suegra divina, se va a morir. Se va a morir mi suegra, ya salió como loca en la casa del veterano, del anciano, ¿viste? Del sabio. Ay, por favor, ¿qué pasa? Le abrió la pum, le golpeó la puerta, abrió la puerta y dice, ¿qué pasa, muchacha? Dice, perdónenme, no sé qué hacer. Dice, se va a morir. Dice, sí, si eso es lo que vos querías, le dice el hombre, no era lo que me pediste. Sí, pero ahora me arrepentí, no quiero que se muera. Y dice, no, las mujeres no las entienden nada. Eso se lo puse yo. y dice, ¿y no me pediste? Dice, sí, dice, pero usted sabe que ahora nos estamos tratando con un amor tan divino que quiere que le diga la verdad. La tengo como una segunda madre, dice, y queremos estar todo el día juntos. Y cuando llegamos, dice, viene aquel, dice, y una le prepara el postre, la otra le prepara la comida, y así, asado divino. Por favor, dice, ¿no podrá hacer algo, por favor, para que ella no muera? Y le dice el sabio, mija, que yo no le hice ningún veneno. Yo le di a ustedes un frasquito con agua nada más. Porque quería que usted comprobara que cuando usted da amor, también recibe amor. ¿Amén? Aleluya. Y terminando, vamos con la próxima plaga, que es el gobierno. ¿Viste cuando dije el gobierno? El gobierno. No fue porque me quedé sin aire, el gobierno. Fue por nada más, no me entiendan, hermano. Se acabó todo. Gobierno. El gobierno. ¿Quién está en la cabeza? Dios. ¿Quién ha establecido las autoridades? Dios. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las autoridades las pone Dios. Y por algo las pone. El Señor, cuando decide hacer algo, las decisiones que toma Dios son perfectas. Son perfectas. Son perfectas. Dios está a la cabeza, luego están los líderes nacionales, presidente, vicepresidenta, senadores, diputados, tal cosa y tal otra, luego los líderes locales, que son el intendente, los directores de la intendencia, diputados que también trabajan por el departamento y por lo local, y luego abajo estamos nosotros, los ciudadanos. Esto es establecido por el Señor como norma de sujeción, hermanos, y nuevamente digo, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que respetarlos, y la palabra de Dios dice que hasta tenemos que orar por ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A vos no te gusta alguna decisión, alguna ley que se ha sacado, como lo hemos estado hablando? Porque eso sí, no lo desconocemos, porque se han dictado leyes en contra de la vida, de la buena vida, de la vida abundante, como el Señor quiere que vivamos. Y para eso,
¿qué debemos hacer? Debemos orar, dice la palabra de Dios. Cuando se refiere al gobierno, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, ya terminando. Hoy bien en la hora, ¿no, pastor? 1 de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios. Y te pido que nuevamente mires ahí la imagen de la placa. Dios, los líderes nacionales, los líderes locales y los ciudadanos, es decir, el pueblo, nosotros. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de gracias por todos los hombres, por los reyes, que sería el lugar de los presidentes, y por todos los que están en eminencia. Cuando dice estar en eminencia, ¿a qué se refiere? Los que están en posiciones destacadas. Eso es estar en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Qué maravilloso! ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que tenemos que orar por todos, porque, y si no te gustan más, todavía ora más, porque el sentimiento del Señor es que todos sean salvos, aún la gente que no nos agrada, aún esa gente que está dictando cosas que van contra el Señor y la dicta por alguna razón. Oremos por toda esa gente, porque es necesario, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que ellos renueven su entendimiento, que sean transformados por la poderosa mano de Dios y entiendan de que las cosas no son como ellos creen. Por eso es tan necesario orar, la herramienta poderosa que nos ha dado el Señor, la oración, orar por ellos, para que esto se revierta. Orar. Vos orá. El resultado es del Señor. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, esperemos. Si las cosas se dan o no se dan, ya escapa de nuestra responsabilidad. Y por algo es que el Señor maneja las cosas de esta manera. Amén, hermanos. Sujeción. No porque nadie sea más en este lugar, o en tu trabajo, o en tu casa. Es un orden que el Señor ha establecido justamente para que todo se desenvuelva con normalidad, en paz, en tranquilidad y en armonía. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Gloria a su nombre, aleluya. Gracias, Jesús. Así que si hay alguna cosita que de repente se hace desde arriba, o en la iglesia, o en tu trabajo, alguna cosa, y a vos te parece que no estás muy de acuerdo, inclusive puedes acercarte al líder y plantear tu inquietud. Porque es así, podés plantear tu inquietud. Pero no hacer correr rumores que le hacen tanto mal a la iglesia. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Oh, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por esta poderosa palabra, por este principio maravilloso que tú has establecido, Señor. Has establecido por nuestro bienestar. La sujeción, oh bendito Dios. En el poderoso y precioso nombre de Jesús, Señor, te queremos agradecer todo lo que tú has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás por cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas de qué manera debemos conducirnos, Señor, en la iglesia.
de qué manera debemos conducirnos en nuestros hogares, de qué manera debemos conducirnos en nuestros trabajos. Oh, poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Levante sus manos señalando al Rey. Señale al Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por darnos todas las indicaciones de cómo debemos vivir, Padre, para ser bendecidos, para tener una vida exitosa. Aleluya. Yo soy de mí amado. Aleluya. Dice la palabra de Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Del que está arriba, hermanos queridos, del que está sobre todo, el Padre, el gran yo soy, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo dice: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque tenemos el mejor manual de vida, Padre. Bendito Dios. Señor, ayúdanos, fortalécenos, Padre, bendito Rey. Porque es necesario que tengamos este contacto contigo todos los días, Señor. Fortalece nuestra voluntad, Padre. Bendito Dios, para abrir la Biblia cada mañana, Señor, y escuchar este y otros consejos que tú tienes para con nosotros, Señor. Aleluya. Te pedimos perdón, Padre, si no hemos actuado como tú mandas en este consejo, en este mensaje, Padre. Pero a partir de hoy, Señor, confesamos todos que vamos a poner esta palabra por obra, Padre, porque no somos oidores olvidadizos, sino que somos hijos que hemos pasado de vasos de deshonra ahora a vasos de honra, instrumentos tuyos en tus manos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te decimos gracias y te decimos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria